Hay algo que está pasando ahora mismo, y si no lo entiendes, te va a afectar directamente. No es política, no es economía, no es una crisis más de las que ves en las noticias. Es algo mucho más profundo, más antiguo y más peligroso. Es la misma guerra que destruyó el cielo, repitiéndose aquí, en la tierra, en el campo de batalla de tu propia vida. Y lo peor es esto, la mayoría ya eligió un lado, sin saberlo. Satanás no empezó como el enemigo, no empezó como un monstruo de pesadilla, empezó como el mejor, el más brillante, el más cercano a Dios, el más perfecto, y aún así cayó, no porque alguien lo engañara, no porque alguien lo atacara en una emboscada cósmica, cayó porque tomó una decisión, y esa misma decisión la estás tomando tú todos los días, en cada pensamiento y en cada acto que nadie ve. Antes de que existiera el mal como lo conocemos, existía el orden perfecto. Imagina un lugar donde todo estaba en equilibrio absoluto, donde nada fallaba, donde no existía la duda ni el miedo, donde la luz era absoluta y la obediencia no era una carga, sino una respuesta natural a la belleza. Y dentro de ese orden había dos figuras clave, Miguel y Lucifer. Miguel representaba la obediencia absoluta. Él no necesitaba destacar, no necesitaba subir más alto, ni ser el centro de atención. Su fuerza no venía de su ego, sino de su alineación. Él solo necesitaba una cosa, estar en sintonía con la voluntad de Dios. Lucifer, en cambio, era la perfección visible, la belleza hecha forma, la sabiduría en movimiento, la luz en su máxima expresión. Era impresionante. Cada movimiento suyo era un espectáculo celestial, cada palabra suya era pura. Era el sello de la perfección. Como dice el profeta Ezequiel, su cuerpo no era de carne, sino de gloria mineral. Estaba cubierto de piedras preciosas, sardio, topacio, diamante, berilo, ónice, jaspe, zafiro, carbunclo y esmeralda. Cada piedra brillaba con la gloria de Dios reflejada en él. Lucifer no solo habitaba la luz, la multiplicaba. Era el director de la adoración celestial. La del cielo fue creada para ser dirigida por él. Dios lo amaba como solo se ama a alguien, en quien has puesto todo tu esplendor, durante un tiempo eterno. Eso fue suficiente, pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba, hasta que un día miró demasiado tiempo su propio reflejo. No fue una tentación externa, no fue una serpiente susurrando al oído, fue un pensamiento silencioso, una vibración mínima que nació dentro de él. ¿Por qué no yo? Ese pensamiento no parecía peligroso al principio, no parecía destructivo, pero fue suficiente para romper el cielo, porque ese pensamiento creció, se alimentó de su propia belleza, se fortaleció con cada halago de los ángeles inferiores, hasta convertirse en decisión. Yo subiré al cielo, yo levantaré mi trono, yo seré semejante al Altísimo. 5 veces en Isaías 14, repite el yo, 5 veces pone su voluntad individual por encima de la voluntad universal. El orgullo no nació en un callejón oscuro, ni en un rincón de miseria. Nació en el lugar más santo del universo, en el ser más perfecto que Dios había creado, y esa es la parte que más miedo debería darnos hoy. Porque el orgullo no necesita pobreza para nacer, puede nacer en la gloria, puede nacer en tu talento, puede nacer en tu belleza o en tu éxito. Lucifer no cayó porque le faltara algo, cayó porque creyó que merecía más de lo que Dios le había dado, creyó que él era la fuente de la luz y no solo el espejo. Pero eso no fue lo peor. Lucifer no cayó solo. Apocalipsis 12 dice que su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. 1/3 de todos los ángeles del universo lo siguieron al abismo, seres que habían visto el rostro de Dios cara a cara, que habían escuchado su voz tronar sobre las aguas de la creación, que vivían en su presencia constante, y aún así eligieron seguir a Lucifer. Eso nos dice algo aterrador sobre el poder del engaño. Incluso los que están más cerca de la luz pueden ser engañados si empiezan a mirar su propio brillo, si empiezan a creer que su éxito es mérito propio. Entonces llegó la guerra. No fue una discusión diplomática, no fue una negociación de términos, fue una batalla real de frecuencias y poder. Miguel y sus ángeles contra Lucifer y su ejército de sombras, poder contra poder, voluntad contra voluntad,
y el cielo entero contuvo la respiración. Miguel no dudó, no intentó entender a su hermano, no negoció con la traición, actuó. Cuando se encontró frente a Lucifer, no usó su espada primero, usó una pregunta que desarmó toda la lógica del orgullo. ¿Quién como Dios? No era un desafío de fuerza bruta, era una verdad absoluta, era una corrección ontológica, era la última oportunidad para que Lucifer reconociera su lugar. Pero Lucifer ya tenía su respuesta grabada en fuego, yo, y en ese instante, todo terminó. Lucifer no abandonó el cielo por su propio pie, fue expulsado con una violencia que sacudió los cimientos de la materia, fue expulsado con una fuerza que lo transformó para siempre. Y en esa caída ocurrió algo espantoso. La luz se desconectó de su fuente original. Lo que antes brillaba con el resplandor de los diamantes, se oscureció hasta volverse carbón. Lo que antes era perfecto, se rompió en 1000 pedazos de odio, sus alas se quemaron hasta convertirse en negro obsidiana. Su piel se fracturó como el suelo de un desierto muerto, sus ojos dorados se volvieron fuego rojo sangre. Y así nació Satanás, no como una nueva creación de Dios, sino como lo que queda cuando algo perfecto decide desconectarse de la fuente de la vida. Ahora escúchame bien, porque aquí es donde todo deja de ser historia antigua y se convierte en tu realidad presente. Satanás no perdió por falta de poder. Tenía legiones, tenía sabiduría, tenía belleza. Perdió por exceso de ego, y ese mismo ego es lo que está creciendo como un cáncer en el mundo hoy. Mira a tu alrededor, mira las redes sociales, mira las noticias, mira a las personas que te rodean. Gente que no acepta ningún orden superior, personas que creen que pueden definir su propia verdad, su propia moral, su propia identidad sin rendir cuentas a nadie, personas que ya no reconocen nada por encima de ellas mismas. No es casualidad, es el mismo patrón de Lucifer. La misma grieta que se abrió en el tercer cielo se está abriendo en tu sala de estar. Porque la caída de Lucifer no empezó con actos de maldad, empezó con un sentimiento de derecho, empezó con orgullo. Y ese orgullo se repite hoy en millones de decisiones pequeñas que tú tomas cada mañana. Cada vez que piensas, yo sé más que la palabra de Dios, cada vez que dices, yo no necesito guía, cada vez que pones tu comodidad, tu deseo o tu voluntad por encima del orden divino, la grieta se abre un poco más. Y lo más peligroso es esto, no lo notas. La caída no es un salto al vacío, es un deslizamiento lento por una pendiente de seda. No es inmediato, no parece grave al principio, pero avanza. Lucifer no se convirtió en el diablo de golpe, cayó poco a poco, pensamiento a pensamiento, decisión a decisión, hasta que un día ya no había vuelta atrás, ya no podía arrepentirse, porque ya no sabía lo que era la humildad, y eso es exactamente lo que te puede pasar a ti hoy, si no vigilas la puerta de tu corazón, porque esta guerra no terminó en el cielo con la expulsión de los rebeldes, solo cambió de lugar y de dimensiones, ahora se libra aquí, en la densidad de la carne. Se libra dentro de cada persona que respira, dentro de cada decisión de tu día, dentro de ti, cada día eliges bando sin darte cuenta, eliges obediencia o eliges orgullo, eliges el orden o eliges el ego, eliges la conexión con la fuente o la desconexión total. Miguel eligió obedecer y se mantuvo en la luz. Lucifer eligió elevarse y terminó en las tinieblas. Y esas dos decisiones siguen vivas, vibrando en el aire que respiras. La pregunta ya no es qué pasó hace eones. La pregunta es personal y urgente. ¿Hacia dónde estás mirando tú ahora mismo? ¿Estás mirando hacia arriba, hacia la fuente de todo lo bueno? ¿O estás mirando hacia ti mismo, enamorado de tus propios logros, de tu propia imagen y de tu propia voluntad? Porque en este universo no hay punto medio, o te alineas con el orden eterno, o te deslizas lentamente hacia el caos del yo absoluto. Y eso no pasa en los grandes momentos de la historia, pasa en lo pequeño, pasa en lo que piensas cuando nadie te ve. Pasa en lo que eliges cuando crees que no hay consecuencias,
Pasa en las palabras que repites cada día hasta que se convierten en tu destino. La guerra del cielo no terminó, se volvió silenciosa, se volvió invisible y se libra dentro de ti, pero hay más que debes saber para protegerte. La Biblia no nos deja con la imagen de un Lucifer destruido y punto final, nos muestra que el conflicto es persistente. En la carta de Judas, versículo 9. Vemos algo que debería darnos una lección de humildad a todos. Miguel y Satanás volvieron a encontrarse. Esta vez contendían por el cuerpo de Moisés. Miguel tenía toda la autoridad, tenía la razón y tenía el poder de Dios de su lado. ¿Pero qué hizo? No se atrevió a proferir juicio de maldición por su propia cuenta. No actuó desde su ego de guerrero victorioso. Solo dijo: «El Señor te reprenda». Incluso teniendo el poder de destruirlo, Miguel eligió someterse a la autoridad de Dios. Esa es la diferencia radical que separa a un santo de un demonio. Lucifer actuaba por su propia gloria, buscando su propio reconocimiento. Miguel siempre actuaba como un instrumento, como un canal de la gloria de Dios. Miguel sabía que el poder no era suyo, sino prestado. Y esa lección sigue gritando hoy en un mundo donde todos queremos ser vistos, queremos ser los mejores, queremos brillar por nosotros mismos, queremos que el mundo entero sepa nuestros nombres. La historia de Lucifer nos grita que el brillo sin Dios termina invariablemente en la oscuridad más profunda. El talento sin Dios termina en un orgullo tóxico. La belleza sin Dios termina en una corrupción interna que ningún maquillaje puede ocultar. Y la libertad sin Dios termina siempre en la forma más cruel de esclavitud. Por eso, cada vez que sientas que tu vida está llena de logros materiales pero vacía de paz real, cada vez que mires tu reflejo en el espejo y sientas que mereces más de lo que la vida te ha dado, cada vez que sientas la tentación de poner tu capricho por encima de lo que sabes que es correcto, recuerda esta historia. No es un cuento de hadas para niños, es el mapa de tu propia supervivencia espiritual. No es solo sobre Lucifer, es sobre ti, es sobre mí, es sobre la lucha constante por no convertirnos en pequeños dioses de barro que se desmoronan a la primera lluvia. La guerra espiritual no empezó en la tierra, pero continúa aquí, en tu mente, en los latidos de tu corazón y en tus decisiones diarias. Y la pregunta sigue siendo la misma que Miguel le lanzó a Lucifer en la cúspide de la batalla. ¿Quién como Dios? Esa pregunta no es un eslogan religioso, es el antídoto definitivo contra el veneno del orgullo, es la corrección que Lucifer rechazó y que lo condenó a la amargura eterna, y es la misma corrección que tú y yo necesitamos cada mañana al despertar. Necesitamos recordarnos que no somos el sol, sino la luna que refleja la luz del sol, que no somos la fuente, sino el cántaro que lleva el agua. Lucifer lo tenía todo, la belleza más pura, el poder más vasto, la posición más alta y la presencia directa de Dios, y lo perdió todo, absolutamente todo, porque eligió mirarse a sí mismo en lugar de mirar hacia arriba. Miguel tenía el mismo poder, la misma cercanía, pero eligió algo radicalmente diferente. Eligió confiar, eligió obedecer y eligió actuar siempre dentro del orden sagrado. Y tú y yo cada día hacemos esa misma elección en miniatura, en las decisiones que nadie ve, en los momentos en que creemos que no hay testigos. ¿Hacia dónde miramos? ¿Hacia nuestro pequeño e insignificante yo, o hacia algo infinitamente más grande y glorioso? La guerra del cielo no terminó, solo cambió de escenario. Ahora el campo de batalla es tu alma, y el resultado de esa batalla diaria determinará no solo tu paz hoy, sino dónde pasarás la eternidad. El velo ha caído finalmente. Ya no puedes decir que no lo sabías. Ya no puedes fingir que tus decisiones no tienen un peso cósmico. Lucifer no cayó porque no tuviera luz, cayó porque empezó a creer que esa luz era propiedad suya. Empezó a creer que su brillo era su derecho, y no un regalo. Y esa misma creencia es la que está devorando el alma de millones de personas en este siglo, convirtiéndolas en sombras de lo que podrían haber sido. La pregunta queda suspendida en el aire, esperando tu respuesta. No la respondas con palabras vacías, respóndela con tu vida, porque en el reino de Dios no se juzga por lo que dices, sino por lo que eres cuando se apagan las luces. Eres un reflejo de la luz,
o eres un intento fallido de ser tu propia luz. Antes de terminar, te pido que hagas un acto de voluntad. No lo hagas por mí, hazlo por ti. Baja los comentarios y escribe una sola palabra que defina tu posición hoy. Escríbela con la conciencia de que estás firmando un compromiso con tu destino. Escribe obediencia si decides alinearte con el orden, con la humildad y con la luz de Miguel. O escribe orgullo si decides que prefieres seguir siendo el centro de tu propio universo, aunque sepas que ese camino termina en el vacío. Pero respóndelo de verdad, desde el fondo de tu espíritu, porque esa palabra que pongas ahí define el camino que estás tomando en este preciso momento. Si este video te hizo sentir un nudo en el pecho, si sentiste que una verdad antigua estaba siendo desenterrada en tu interior, no lo ignores. Esa es la voz de la gracia llamándote antes de que la grieta sea demasiado ancha para cruzarla. Dale me gusta a este mensaje para que otros que están perdidos en su propio brillo puedan encontrar este mapa. Compártelo con esa persona que sabes que está luchando contra su propio ego. Y suscríbete a este canal de Alerta Espiritual, porque lo que viene después es aún más profundo, y el tiempo de las distracciones se está acabando. El cielo ya tomó una decisión hace una eternidad. Miguel ya sabe por quién pelea. Lucifer ya sabe a quién quiere arrastrar consigo. Ahora te toca a ti. Elige bien, porque la luz que hoy rechaces, mañana será la oscuridad que te envuelva. La guerra continúa, pero hoy tienes la oportunidad de volver a casa. ¿Quién como Dios? Que esa pregunta sea tu escudo y tu brújula hasta el último de tus días. El velo se ha levantado. Ahora la decisión es tuya y solo tuya.